hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios y después tener un momento de oración. Les voy a pedir que abran su Biblia, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículo 17 y 18. Luego estaremos leyendo más adelante otra porción bíblica. En esta hora, hermanos, quiero hablar con la ayuda del Señor sobre dos pecados que hay que tenerles, como a todos los pecados, hay que tenerles cuidado. Pero ¿por qué digo que hay que tener cuidado con estos pecados? Y me voy a referir a dos de ellos: los celos y el falso testimonio. Porque son pecados que normalmente algunos piensan que no son celos, sino que son manifestaciones, en algunos casos, de amor, como algunos creen que son los celos. Y en otro caso, en el falso testimonio, creen que están haciendo bien. Pero la Biblia nos habla, hermanos, de que debemos tener cuidado con estas cosas que son sumamente dañinas, como cualquier otro pecado, pero estos que algunas veces nos parecen imperceptibles, porque no es matar, no es robar. Entonces, esto los pasamos por alto y esto nos pueden estar estorbando nuestro crecimiento espiritual, y nuestras relaciones humanas se están echando a perder. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Señor, gracias por tu palabra. Te pido una vez más, Señor, que sea tu nombre santificado. Ayúdanos, Señor, a poder atender, Señor, de primera mano, Señor, algunas cosas que quizás pueden estar dentro de nuestro corazón y no nos hemos percatado. Te pido, Señor, que todo pecado oculto a nuestra conciencia sea revelado para poderlos tratar adecuadamente y sacar, Señor, eso de la vida, para que no nos dañe ni dañemos a otras personas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Vemos aquí, hermanos, que en el momento del progreso, del avance, del éxito, comienza a surgir la antítesis, ¿no? La oposición, la resistencia. Cuando alguien está avanzando, cuando alguien está creciendo, ya sea en el mundo empresarial, la parte financiera, en la parte espiritual, en la parte ministerial, y usted empieza a sentir que la bendición de Dios está sobre su vida, déjeme decirle, también se está levantando una resistencia, una oposición, y en este caso los celos. Dice aquí la escritura, que dice que levantándose el sumo sacerdote, estamos hablando de personas religiosas, dice, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, un equipo religioso, se llenaron de ¿qué cosa? De celos. ¿Por qué se llenaron de celos? Porque no tenían el éxito que tenía la iglesia, y esto los hizo cometer un delito. Y dice, y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Qué significa, hermanos, los celos? Algunos piensan que los celos son una manifestación de amor. En el caso del matrimonio, algunos dicen que, bueno, le cela porque le ama. Eso no es cierto. Los celos, hermanos, es un pecado que básicamente es el instinto de dominación. Dentro de los instintos que Dios nos ha dado para la preservación de la vida, es aquel instinto que realmente quiere asaltar o tomar por asalto lo que no le pertenece. La vida de su cónyuge no le pertenece a usted, le pertenece a Cristo. Su casa le pertenece a Cristo, todo es de Dios. La verdad que nosotros solamente somos administradores, pero los celos no es otra cosa que aquel deseo de querer que aquella persona realmente sea despojada de lo que tiene y que me lo den a mí. Y ese tipo de celo es algo enfermizo. Por eso que la palabra celos, la etimología de esta palabra original significa como algo que está hirviendo. Entonces, cuando alguien tiene celos, está en ebullición, siente que hay algo que como burbujas adentro de su corazón cuando ve el éxito de otra persona.
Hay celos, por ejemplo, celos ministeriales, celos en el área también económica, celos en el área de las relaciones familiares, en el área profesional. Hermanos, si Dios le ha dado a alguien una bendición, alegrémonos, pero no nos sintamos celosos. Ve aquí que personas religiosas estaban llenas de celos. O sea que la persona religiosa no significa que es una persona espiritual, y eso los hizo cometer un delito. Ahora, las personas a lo largo de la historia han observado definitivamente que los celos realmente no son nada bueno. Y por ejemplo vemos a un autor francés que dijo: los celos se nutren de dudas y la verdad los deshace o los colma. Algunas veces, hermanos, los celos cabalmente tienen su fuente, en este caso, de la verdad. Es decir, la verdad que la palabra estaba corriendo, la iglesia estaba haciendo lo que tenía que hacer, era la verdad. Pero como la persona que no tiene aquello no puede competir, entonces se llena de celos. Entonces, por eso dice este autor francés: los celos se nutren de dudas y la verdad los deshace o los colma. De ahí que algunas personas se llenan tanto de celos porque no pueden tener la bendición que Dios le ha dado a otra persona. Pero esto es algo realmente anormal, no es algo que es saludable. Cervantes dijo acerca de los celos: si los celos son señal de amor, es como la calentura en el hombre enfermo, que el tenerla es señal de tener vida, pero vida enferma y mal dispuesta. Entonces, cuando alguien siente celos, es algo que es algo enfermizo, su alma está enferma, no es nada saludable. Entonces, si es pecado, tengo que tratarlo como Dios lo dice. Recuerdo, hermanos, casos, hermanos, algo que me quedó grabado. He visto tantos casos de problemas con personas con celos, especialmente en el área del matrimonio. Recuerdo una persona que era tan celosa, su esposa era tan fiel al Señor, fiel a ella, tantas cosas, pero hacía que la celaba tanto que algunas veces hasta ponía talco en la habitación para saber si ella en la noche se había salido de la habitación, para que quedara marcada la huella, ¿no? Entonces, y cosas increíbles. Entonces, pero él decía: pues yo sé que ella es buena, yo sé que ella me es fiel, pero no sé por qué siento esto. Ahora, existen en algunos casos, hermano, algunos celos, como dice la palabra de Dios allá en la epístola de Santiago, que son inspirados, pero ahora ya es algo ya más enfermizo, pero es algo espiritual. Eso es algo, en algunos casos, hasta diabólico, como dice la Escritura. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Si vemos la prosperidad en otra persona, vemos el éxito, la bendición de Dios, alegrémonos. ¿Sabe cuál es la medicina contra los celos? Alegrarnos con la bendición de otros. Hermano, también tengo que entender que yo no tengo nada, que yo realmente solamente soy administrador. Entonces, de lo que Dios ha puesto en mis manos. Entonces yo no tengo por qué adueñarme. La persona que tiene celos sencillamente es como tomar por asalto lo que no les pertenece. Y como no lo puede tener, entonces se molesta, hierve en su corazón. Y eso no le va a permitir el poder progresar. En el ministerio ocurre todo esto. Hay celos, por ejemplo, porque Dios respalda a alguien en una área específica y no le está respaldando a usted. Dice: pero ¿por qué Dios bendice a esta persona si yo supuestamente soy mejor que él o que ella? Esa cosa es pecado. El hecho de que Dios respalde a una persona es porque tiene diferentes talentos, diferentes dones. No somos iguales. Dios bendice a cada uno conforme a su voluntad. Yo tengo que estar contento y ocupar el lugar el cual Dios me ha dado en su cuerpo, que es la iglesia. La Biblia dice que el cuerpo de Cristo es multifacético. De ahí que uno es ojo, otro es pie, otros son orejas. En fin, cada uno tiene diferentes partes en el cuerpo de Cristo. Entonces yo tengo que estar satisfecho con lo que Dios me ha dado. Y eso nos ayuda a prevenir los celos. Porque de otra manera, hermanos, vamos a cometer grandes errores. Dice aquí la Biblia: se llenaron de celos. ¿Qué significa eso? Hubo un almacenamiento en su corazón por la inseguridad,
que ellos tenían de poder ser desplazados, una persona celosa almacena una y otras experiencias buenas de otras personas que le van molestando y puede llegar en un momento dado a estallar. Y de ahí que dice echaron manos. O sea, cuando uno almacena celos, llega a estallar. ¿Y cómo estallaron? Cometiendo un acto de injusticia. Echaron mano, y los echaron, dice, a la cárcel. ¿Cuántas personas? Y vemos lo que se conoce como crímenes pasionales. ¿Por qué llegaron a ese punto? Porque no trataron los celos como deben de tratarlos. Algunos celos son profesionales, ministeriales, y algunos dentro del mismo cuerpo de Cristo, por los mismos celos, se levantan en rebelión y se promueven a sí mismos y dañan el cuerpo de Cristo, dañan el matrimonio, dañan, hermanos, las oportunidades laborales que Dios le ha dado, porque tienen celos de un compañero. Hermanos, tratemos este problema a la luz de la palabra de Dios, porque de otra manera vamos a cometer locuras. Cuando dice aquí, los pusieron en la cárcel, fue un acto de injusticia. Pedro y Juan no habían cometido un pecado, no habían cometido un delito, pero los metieron en la cárcel por celo. ¿Cuántas personas han cometido delitos por causa de los celos? Entre ellos tenemos, por ejemplo, personas que han amenazado a otros, motivados por los celos. Además de eso, producen esclavitud en los demás. Los llevan a un punto de ridiculizarlos, hacerlos sentir que son personas que se han equivocado o que son fracasadas. O sea, cometen errores de una y de otra forma y cometen malas decisiones. Y en algunos casos hasta se llegan a divorciar. Pero ¿por qué no trataron los celos adecuadamente? Después se dan cuenta, después de divorciados, que sí se amaban. Qué importante es, hermanos, tratar esto para no dar lugar al diablo. La solución está en la palabra de Dios. En los pecados, sabemos que todos los pecados Cristo los llevó en su cuerpo en la cruz del Calvario. Y si Él los llevó, yo puedo por la fe echar mano de ellos y decirle: Señor, perdóname, hay celos en mi corazón, hay celos que me están dañando, Señor. No permiten, Señor, que yo pueda disfrutar lo que tú estás haciendo, Señor, en la vida de otra persona. Qué triste es cuando en un matrimonio pueden haber no tantos celos por causa de otra persona, sino celos porque uno de los cónyuges tiene más ingresos que el otro, o tiene más autoridad que el otro, o es más reconocido que el otro cónyuge, o cualquier otra cosa. Esto los está llevando a discusiones que son realmente estériles, cosas, hermanos, que los están dañando. Lo importante es decir: Señor, ahora reconozco que hay una ebullición en mi vida, hay algo que está hirviendo, y cada vez que usted escucha de la bendición y la prosperidad de otra persona, le produce esa ebullición y lo está llevando a cometer algunos ilícitos, levantarle la voz, decir malas palabras, ofenderle a esa persona, meterlo en una cárcel, pero no física, pero sí una cárcel emocional, donde lo está oprimiendo y lo está dañando. Y usted dice: pero ¿por qué me daña? Dice la otra persona: yo no te he hecho nada. Sí, dice, no me has hecho nada, pero te sigo dañando. ¿Por qué? Porque siente celos en su corazón. El segundo pecado que quiero que veamos a la luz de la palabra es el falso testimonio. En el capítulo 6, versículo 8, encontramos aquí otro arresto, claro, injustamente, pero en el caso de Esteban, dice la escritura en el versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Note las características del respaldo de Dios sobre esta persona. Era lleno de gracia, es decir, que era una persona agradable ante los ojos de los demás. Era una persona que era benigna, trataba bien, atraía a los demás por su carisma. Pero dice, pero también era lleno de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, Dios lo usaba poderosamente a este diácono llamado Esteban.
Entonces dice, se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Como no podían competir contra la sabiduría, el respaldo de Dios, la gracia de Dios en la vida de Esteban, que es lo que hicieron, cometieron un acto ilícito, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. Eso es un falso testimonio. Y sigue diciendo, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Algunas personas presionan a otros para que levanten un falso testimonio. Por ejemplo, en el trabajo, que ha hecho mal su trabajo, cuando ha hecho lo correcto, lo justo, lo bueno. Sin embargo, presiona a esta persona para quitarle lo que tiene. Ellos no podían competir con lo que Dios hacía en la vida de Esteban. Entonces, como no podía, entonces sobornaron para poder realmente levantar ese falso testimonio. La pregunta es, ¿cuántas personas? Yo no sé si usted en algún momento dado ha sobornado. No necesariamente tiene que ser con una paga financiera, puede ser a través de otro tipo de recompensa para poder presionar a alguien para que diga algo en contra de otra persona que es falso. Y eso es pecado. Y usted dice, Señor, pero ¿por qué no me bendice? Pero Dios dice, hijo, pero has levantado un falso testimonio. Y claro, las consecuencias para la otra persona, para el inocente, son graves. En este caso, arremetieron contra Esteban. Dice, lo arrebataron, y claro, arrebatarlo no significa que lo trataron con mucho cariño, ¿no? Sino con violencia. Y sabemos cuál fue el destino de Esteban. Lo apedrearon, murió, dice la palabra de Dios. Pero surge de un falso testimonio. Hay algunas personas que para poder defender, entre comillas, su caso ante las autoridades judiciales, levantan falso testimonio, le pagan a las personas, los sobornan. Usted dice, pero yo no he dicho nada, pero sí sobornó para que la otra persona dijese algo que no era. ¿A dónde está esa persona? En algunos casos están en las cárceles, otros están muertos, otros andan huyendo, otros viven en la miseria porque se les despojó de todo lo que tenían por un falso testimonio. ¿Cuántos no han muerto en este país por un falso testimonio? Personas inocentes. Personas inocentes se les ha quitado su trabajo, se les ha quitado su sustento, se les ha quitado, aún es más, hay algunos casos que por el falso testimonio, entonces han dividido matrimonios, porque han puesto ahí una semilla que es maligna. Pregunto, ¿habrá en algún momento dado de nuestra vida que nosotros hemos sembrado un falso testimonio para poder dañar a otra persona, para podernos quedar con algo, para poder eliminar la competencia y no querer a alguien que me esté dañando mi reputación? Porque todos los fariseos estaban siendo desplazados por un solo hombre lleno del Espíritu Santo llamado Esteban, y por supuesto la iglesia en sí misma, porque era algo que maravilloso lo que estaba sucediendo, pero esto hizo que ellos no sabían cómo poder resolver esa situación y arremeten contra este hombre y cometen no solamente un falso testimonio, sino que un homicidio. Nos damos cuenta hasta dónde puede llevar este pecado a una persona. Hay personas que sus manos están manchadas de sangre, pero dice, pero yo no he matado a nadie. Sí, pero lo mandó a matar. Sí, pero lo metió en la cárcel. Y en la cárcel alguien lo mató. Alguien hizo otro tipo de atrocidades.
¿Y cómo podemos estar tan tranquilos sabiendo que hemos cometido ese delito? ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga con este tipo de cosas? Y algunas veces todas estas situaciones, porque la mayoría lo hace. Hoy en día, hermano, hay tanta corrupción en toda la tierra, en todo el mundo, en toda la historia, quizás ahora peor que nunca. Hermanos, hoy en día el falso testimonio está a la orden del día y daña la reputación de una persona diciendo tales cosas y que no son. Algunas veces hasta salen en los noticieros y hasta que se averigua que es inocente, pero ya la imagen de esa persona ha sido dañada por esa calumnia o un falso testimonio también. Por eso que nosotros necesitamos, hermano, ver que estas cosas dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, tienen que salir, porque de otra manera no voy a gozar de la bendición de Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios con Pedro y con Juan ante los celos? ¿Qué va a hacer usted si usted es la víctima de los celos de otras personas? Lo que tiene que hacer es no defenderse, sino aprender a esperar la defensa de Dios. Cuando Dios empezó a defender a Pedro y a Juan, aunque los metieron en la cárcel, ¿cómo los defendió Dios? Envió su ángel, los sacó de la cárcel y siguieron predicando. Usted no le haga caso al celoso ni a la celosa, sino que esa persona lo que quiere es realmente tomar por asalto algo que no les pertenece. Ore por él, ore por ella, hable con esa persona. Pero si hay cosas que nosotros no podemos cambiar en la vida de otros, pero no debemos nosotros de permitir que el daño de los celos nos llene de amargura. Porque claro, una persona que ha sido afectada, metida en la cárcel, y en este caso un acto de injusticia, claro, eso va a traer dolor. No dejemos, hermanos, que en ningún momento, ya sea en el trabajo, que por celos laborales, profesionales, a usted lo estén dañando. Y usted dice, pero ¿por qué me están levantando este falso testimonio? ¿Por qué están diciendo que yo soy un mal profesional? ¿Por qué me están poniendo mi vida por el suelo? Hay personas que están interesadas en derrotarlo a usted con el propósito de quedarse con su reputación o lo que tiene. Pero usted no permita que se llene su alma de amargura, sino dígale a Dios: Señor, tú eres mi defensa, tú sabes que estoy tratando de hacerlo mejor. Algunos se han sentido tentados a abandonar la excelencia con que hacen las cosas, porque dicen, porque el hacer bien las cosas me trae problemas. Isaac tenía éxito, entre muchas cosas, en perforación de pozos, ¿no? Entonces, donde él hacía un pozo, brotaba el agua. Venían los filisteos, oiga esto, y le echaban tierra al pozo. Cavaba otro pozo, le echaban tierra. ¿Será eso una experiencia que cada uno de ustedes está viviendo? Que lo que usted hace, alguien le echa tierra, y le echa tierra, y le echa tierra. Pero Isaac, ¿qué fue lo que hizo? Siguió cavando pozos. Usted no deje de hacer lo que Dios le ha mandado hacer para complacer al celoso, sino que haga lo que Dios le ha mandado. Lo que Dios le ha designado hacer, hágalo. Y en el caso de un falso testimonio, ¿cómo fue la defensa de Esteban? Y esa defensa es la que nos ayuda hasta el día de ahora. Fue que dice la palabra que este hombre, su rostro, dice, resplandecía como el rostro de un ángel ante las acusaciones falsas. Era lleno de gracia, de sabiduría. En otras palabras, su vida, su testimonio, el respaldo de Dios va a testificar en contra del falso testimonio. ¿Qué debe de hacer? Señor, yo en tus manos encomiendo mi causa. Y déjeme decirle que, claro, en este caso Dios había determinado que Esteban muriera en esa hora. Vemos en el caso de Pablo, en muchas oportunidades también lo metieron en la cárcel por celos, pero no murió. Hay casos, hermanos, que Dios permite que una persona pueda sufrir ciertas cosas y en otro caso no. Y Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Pero lo importante es que nosotros podamos, hermanos, aprender a esperar la defensa de Dios. Y un día, hermanos, la mejor defensa que vamos a encontrar es que cuando estemos en el cielo, el Señor va a decir: oigan,
este es mi hijo, ustedes lo dañaron, pero aquí está, yo conozco su vida, ha sido limpiada, santificada, y Dios va a defender la causa en esta tierra por usted, hermano. He conocido casos de personas donde se han llenado de venganza, de odio, pero al renunciar a eso por causa de haber sido víctimas de un falso testimonio, han dejado esto en las manos de Dios, y sorprendentemente, milagrosamente, Dios ha intervenido. No les puedo contar casos en detalle porque no viene al caso, pero sí son cosas muy fuertes como Dios, hermano, hace las cosas. Solo quiero mencionarles un caso y con esto voy a finalizar. Me cuenta un hermano que estaba pastoreando en una población no muy lejana de acá, de la ciudad de San Salvador, pero es en un cantón. Llega un hombre, en este caso, cometiendo un acto de injusticia, queriéndole quitar una casa, una pequeña parcela a un hermano en Cristo. Llega con un corvo, llega con su hijo, los dos armados con corvo y pistola. Entonces no encontraron al esposo, al hermano ahí, sino que estaba la esposa. Y él le dijo, mire, yo me vengo a quedar con esto. Pero dice, pero esto no es suyo. ¿Cómo no? Esto es mío. La cosa es que empezó este hombre a golpearle con la palma, ¿no? Con el plan más bien del corvo, a darle duro a la hermana en Cristo. La dañó tanto, pero ella, fíjese bien, empezó a encomendar su causa al Señor. Y esta mujer, de rodillas, cuando le caía esos planazos con el machete en su espalda, empezó a clamar, Señor, ten misericordia de este hombre. Ella estaba sufriendo, pero ella estaba sufriendo más por lo que le podía pasar a este hombre. Efectivamente, después que terminó de golpearla y sale a la carretera, y como iba con machete y pistola en mano, pasa un radio patrulla. Y el radio patrulla, los policías le dijeron, deténgase. Y cuando le dijo deténgase, él empezó a dispararles a la policía. Y la policía reaccionó. Y él y su hijo murieron. Y cuando este hombre estaba ahí agonizando, llega esta hermana, oiga esto, a decirle, arrepiéntase, pídale perdón a Dios para que no se vaya al infierno. O sea, vemos ahí, hermanos, cómo Dios se encarga de defender. Dios es justo, Dios es bueno. Por eso, hermanos, meterse con una hija, con un hijo de Dios, es un problema, ¿no? Porque el que se mete con un hijo, una hija de Dios, se mete con Dios. Por eso, si usted está siendo víctima de un falso testimonio, encomiende su causa al Señor y Él sabrá qué va a hacer. Pero si usted está cometiendo un ilícito de levantar falso testimonio o tiene celos, pidámosle perdón a Dios, renuncie a esto y deje que el Espíritu Santo rompa esa cadena. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora, pidiendo, Señor, tu misericordia. Tú conoces, Señor, en algunos casos, Señor, hasta qué punto alguien ha llegado a sufrir, Señor, por causa de los celos y sufrir por causa del falso testimonio. Pero ahora, Señor, si eso es así, queremos que mi hermana y mi hermano, Señor, pueda poner delante de ti, poner en tus manos, Señor, esa causa. Tú has de juzgar la situación conforme a tu voluntad. Ayúdale, Señor, a sobreponerse, que ayude, Señor, a que pueda perdonar a toda persona que le ha ofendido, que le ha herido, que ha tratado, ha intentado poderle, Señor, destruir su vida, su hogar, destruirle su reputación, destruirle su profesión, destruirle todo, Señor, lo que tiene. Pero te pedimos, Señor, que seas tú ayudando a cada uno. Pero si hay alguien, Señor, que está cayendo en el pecado de los celos y del falso testimonio, Señor, que se ponga a cuentas contigo antes que sea demasiado tarde. Te pido para la gloria y la honra preciosa de tu santo nombre, Señor, que seas tú ministrándole profundamente. Señor, convence a mi hermano y a mi hermana, Señor, que los celos no son tuyos, Señor, son pecados, Señor.
que el falso testimonio, algunos quizás lo ven como algo que es inofensivo, que no se compara a matar, pero sí, realmente lo que está haciendo es matar a una persona en vida. Señor, te pido que le ayudes a ver, Señor, claramente que este tipo de pecado, Señor, no nos deja progresar. Tu palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Perdona, Señor Jesús, todo pecado de celos y todo pecado, Señor, de falso testimonio. Si hay alguien, Señor, que ha presionado, que ha sobornado para que otros mientan, Señor, para dañar a otra persona, te pido para gloria tuya, Señor, que le ayudes a reconocer su pecado y a restituir el daño que ha ocasionado en aquella persona. Y que a tiempo, Señor, rectifique y pueda restituir el agravio. Señor, ante ti estamos y queremos, Señor, que nuestra vida siga progresando, siga avanzando. No queremos ningún estorbo. Señor, fortalece especialmente a aquellos que están siendo víctimas, Señor, de falso testimonio y no saben cómo defenderse. Los ponemos delante de ti, pero tú sabrás cómo defenderlos, Señor. Tu gloria, tu presencia, tu asistencia, Señor. Así también, Señor, pedimos por aquellos que están siendo víctimas de los celos, que no tienen, Señor, paz ni tranquilidad, se sienten acusados por la otra persona, se sienten acorralados, Señor, por la otra persona, dominados, Señor, y en algún caso hasta esclavizados mental y emocionalmente. Señor, te pedimos, Señor, que liberes a estas personas de esa, Señor, ese asalto, mi Dios, a través de los celos de otra persona, para que mi hermana y mi hermano, Señor, sea libre y que no tenga temor, Padre, porque eres tú, Señor, que lo ha de sustentar. Ayuda, Señor, a cada uno. Da sabiduría, Señor, para que cada uno sepa qué hacer en el momento oportuno. Gracias, en Cristo lo pedimos todo. Amén.